Molt bé, doncs molt bona tarda a tothom. Comencem aquesta fantàstica taula rodona. Moltes gràcies a tots els participants, tots els assistents. Podreu anar fent les vostres preguntes en el xat, sisplau, no utilitzeu la pestanya de preguntes i respostes, sinó utilitzeu la del xat. I ara us anirem explicant una mica com anirem funcionant i les persones que tenim. Soc la Maite Segat, en aquest cas estic com a coordinadora de la Comissió de Dolor Crònic i presentem aquesta taula rodona del Dia Mundial del Mal de Cap. Està enfocada principalment als professionals de la fisioteràpia que estan interessats en el tractament de persones que pateixen mal de cap o migranya. El que volem és donar rellevància al paper de la fisioteràpia sobre aquest abordatge. Estadísticament, això ho teniu a la presentació, els mals de cap suposen al voltant del 25% de les consultes de neurologia a escala nacional i al voltant del 46% de la població pateix algun tipus de mal de cap i quasi un 5% pateix de mal de cap 15 dies al mes. El número de derivacions de les unitats de neurologia és molt reduït i jo crec que aquí tenim uns grans experts que ens donaran unes pinzellades d'allò que podem fer i del paper fonamental de la fisioteràpia en aquest camp. Com us deia, sisplau, feu servir la part del xat. Intentarem fer ponències breus, ponències d'uns 10 minutets, i a partir d'aquí podeu anar presentant les vostres preguntes. Si veiem que hi ha moltes preguntes per aquell mateix ponent, les faré en bon punt acabi la seva ponència, i si no, les guardarem per al final a mode de taula rodona i les aniré traslladant, d'acord? Doncs començarem amb el primer panelista, amb el primer conferenciant, que es el doctor Juan Mesa Jiménez. Muchas gracias, Juan, por estar hoy aquí entre nosotros. Es doctor en neurociencias, graduado en fisioterapia, licenciado en kinesiología y fisiatría, experto en el tratamiento del dolor orofacial, disfunción currículum. Como está puesto ya en la carta de presentación, seguro que todos lo habéis leído y si no, por su larga trayectoria y recorrido ya le conocéis. O sea que no robaré más minutos y te cedo la palabra, Juan, para que empieces esta fantástica mesa redonda sobre el Día Mundial del Dolor de Cabeza. Muchísimas gracias, Juan. Adelante. Gracias a vosotros. Primero, darle las gracias al Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña y también dar las gracias también a Cataluña porque siempre me han acogido de forma espectacular y muy bien. Y es un placer dar clases casi todos los meses allí, o bien de dolor facial, o bien de trastornos temporomandibulares, o bien de PNI. Y bueno, hablar de que las cefaleas y las migrañas, en la última clasificación, como bien sabéis, se realizó en el 2018, ¿vale? Y se clasificó en cefaleas primarias, principalmente cefaleas secundarias. Las cefaleas primarias son las que realmente nos incumben hoy, que son las migrañas, la cefalea hipotensional, también las trigéminas autonómicas y otras cefaleas primarias. Y realmente todas las cefaleas, principalmente las migrañas, afectan más o menos a un 12% de la población occidental, es decir, tiene una alta prevalencia. Y en total, yo creo que todo el mundo tenía un dolor de cabeza, mandíbula y boca alguna vez en su vida. De hecho, seguro que es la causa más importante de consulta de neurología actualmente en la sociedad occidental. Las migrañas, que es la que realmente nos comporta hoy, se clasifican en migrañas con aura y migrañas sin aura. Las migrañas sin aura, pues bueno, son episódicas o crónicas, y las migrañas con aura pueden ser con aura típica, con hemipléjica, con retiniana. También tenemos migrañas hemiplégicas esporádicas, crónicas, etcétera, etcétera. Las migrañas es una enfermedad realmente, o es una patología, una alta prevalencia, crónica, incapacitante, episódica y algunas veces de bastante difícil manejo y bastante complicada. Yo lo que quería hablar un poco es del origen etiológico de esta patología, que actualmente todavía no está clara, no se desconoce, y sí lo que me gustaría es hacer hincapié en el modelo biopsicosocial, en el entendimiento y manejo de esta patología, tanto en los factores etiogénicos como en los factores también patológicos y también de tratamiento. Realmente el modelo biopsicosocial, como bien sabemos todos, fue Engel que lo propagó
y tenemos que valorar los factores biológicos de esta patología, de este dolor de cabeza, de las migrañas, los factores psicológicos y también los factores sociales. ¿Por qué? Porque el pensamiento, la emoción y la conducta y los factores quimiobiológicos afectan, todos estos factores afectan a esta alteración o a esta patología. Primero, hablar de que la primera teoría que más se utiliza es los factores neurológicos o neurobiológicos, ¿vale? Y la teoría que más se utiliza es la depresión cortical propagada, que muchas veces se produce por una excitación o inhibición de la corteza cerebral con una velocidad de 2 a 4 milímetros por segundo, y lo que se produce es una elevación de neurotransmisores, que es lo que va a producir un estímulo del trigémino y una dilatación principalmente de los vasos y arterias durales, piales y también, bueno, los durales de la dura madre y también de los piales. Eso se produce cuando se produce esta liberación de presión cortical. Se produce una liberación principalmente del péptido relacionado con el gen de la calcitonina y también con el peroxiácido BIP o el vasoactivo, que va a producir una secreción de sustancias que van a sensibilizar los nervios A delta, o las fibras tipo 3 y las fibras tipo 4, las A delta y también las fibras tipo 4 o las fibras tipo C. Y esta sensibilización se va a producir mediante la secreción de sustancia P, mediante la liberación de péptidos relacionados con el gen de la calcitonina, con mastocitos. Con estos mastocitos van a producir la famosa liberación de la histamina asociadas con estas migrañas, óxido nítrico y también radiquininas y taquininas que van a sensibilizar estos nervios. Sabemos que las migrañas tienen un componente de sensibilización periférica que se produce gracias a esta secreción de estas fibras y que van a producir una proliferación del núcleo trigémino vascular o del núcleo trigémino espinal, y también tiene una sensibilización central, es decir, que hay cambios tanto a nivel de los nervios periféricos como también en la segunda neurona, en el acto posterior de la médula, la lámina 2 y la lámina 3 del res, hemos visto que también hay alteraciones en las migrañas, también hay alteraciones en el hipotálamo y también en la corteza. Sabemos que en estudios publicados en la última década, en Neurology, en Lancet, hemos visto que también hay cambios neuroplásticos a nivel central, con alteraciones de la sustancia gris y con una disminución de la sustancia gris de hasta un 10% en algunas áreas. ¿Cuáles son las áreas más asociadas? Principalmente suelen ser el cingulado anterior, medio y posterior, el lóbulo temporal, la ínsula, la corteza prefrontal. Son las zonas más afectadas en la sección central que se produce a nivel de las migrañas. Y como repito, en los estudios publicados en la revista Cefalalgia, los estudios publicados en Neurology, en Lancet, sobre todo en cefalalgia, hemos visto que hay un decrecimiento de sustancia gris de un 10%. Quiero recalcar que hay un nuevo descubrimiento muy interesante, que es el descubrimiento en 2019, publicado en Science, del núcleo trigémino vagal, ¿vale? Este núcleo trigémino vagal se encuentra en el del núcleo de la oliva y es un descubrimiento de 2019 y hemos visto cómo el trigémino hace sinapsis en el vago y esto explica que cualquier alteración a nivel visceral, es decir, el consumo de cualquier alimento, cualquier alteración a cualquier víscera o a nivel cardíaco, a nivel pulmonar, va a producir una facilitación del núcleo trigémino vagal y va a producir también muchas veces un desencadenamiento de dolor de cabeza y de hecho se ha visto que ya hay varios metaanálisis y uno de ellos soy autor, en los cuales hemos visto que cuando pinchamos el nervio vago o actuamos sobre el nervio vago a nivel auricular o a nivel cervical, mejora de forma significativa las migrañas y los dolores de cabeza. De hecho, actualmente quizás sea una de las intervenciones con mayor eficacia en esta patología. Si queremos actuar a nivel de sensibilización periférica y central, es interesante la utilización de la terapia manual. También publiqué en Cefalalgia, en 2015, un estudio sobre la eficacia de la terapia manual y el ejercicio terapéutico en el tratamiento de las cefaleas primarias y veíamos que era más efectivo que incluso el propio tratamiento de medicación. Es decir, el ejercicio terapéutico, el ejercicio de la terapia manual actúa a nivel periférico y a nivel central y mejora el dolor. También la educación al dolor, la imagería motora, hemos visto que también es útil para el tratamiento de sección central asociado a esta patología.
Otros mecanismos por los que también tiene relación con las migrañas son alteraciones a nivel musculoesquelético. Hemos visto en estudios que hay alteraciones en los músculos profundos cervicales, principalmente. También he participado en varios de esos estudios, en el oblicuo inferior, en el oblicuo superior, el semiespinalis. Ha habido cambios en el trofismo, hay cambios en las fibras musculares, hay grasa intrafusal en vez de haber proteínas, y se ha asociado que puede producir alteraciones a nivel del nervio occipital mayor y puede producir que haya aumento de la sensibilización del núcleo trigémino espinal y el núcleo caudado asociado a estas alteraciones. También el dolor de origen musculoesquelético de origen facetario, las facetas cervicales de C1, C2, C3, también es asociado con alteraciones de migrañas, y también, por supuesto, hay una alta prevalencia de los trastornos temporomandibulares, por facilitación también del núcleo trigémino vascular y trigémino espinal, asociados con la patología de las migrañas y la cefalea. De hecho, hay el 40-50% de los pacientes que tienen problemas del ATM suelen tener asociados cefaleas de origen primario y sobre todo la tensional, también la cefalea de tipo migrañas. A nivel también mecánico, se ha visto que alteraciones en el espacio suboccipital también pueden tener relación con alteraciones a nivel de dolor de cabeza y boca, y bueno, hay que valorar siempre la actividad del núcleo caudado y las aferencias a nivel de la cabeza, mandíbula y cuello, y también, como bien sabemos, que el nervio espinal conecta en el núcleo caudado con el trigémino. A nivel inmunológico, se ha asociado alteraciones en el factor kappa B. Los factores kappa B, ¿vale?, lo que hacen es que activan los ARN mensajeros, y lo que hace es una liberación, principalmente de factores tumorales alfa, de óxido nítrico, interleucina 1, 6, 12, y se ha visto que estos citoquinas van asociadas con dolor de cabeza y sobre todo con migraña, es decir, que el aumento de actividad de los factores kappa B nucleares, ¿vale?, se ha asociado con alteraciones importantes a nivel y secreción de estas citoquinas. Los factores kappa B, cuando están altos, normalmente los factores IKKB, los factores inhibitorios de los factores kappa B, están bajos. Los factores IKKB son dependientes principalmente de la vitamina D, ¿vale? Y cuando la vitamina D y el omega 3, y principalmente EPA y DHA, están bajos, ¿vale?, produce que IKKB estén bajos y produce que a su vez haya un problema a nivel de los factores nucleares kappa B. ¿Qué quiero decir con esto? No sé si me está entendiendo el público o no. Un déficit, o sea, un montón de estudios y en varios metaanálisis asocian los bajos niveles de vitamina D con las migrañas. ¿Por qué se produce? Porque los IKKB están bajos y los factores nucleares kappa B están altos, y se produce una gran de secreción de citoquinas, una gran tormenta inflamatoria. También los omega 3, el EPA y DHA, cuando están bajos, también se produce que los IKKB estén bajos y también los factores kappa B están altos. También bastante dolor de cabeza. Se aconseja consumo de vitamina D, se aconseja consumo de omega 3, que hay muchos estudios asociando bajo nivel de omega 3 con los dolores de cabeza y las migrañas, y también la cúrcuma se ha visto muy efectiva para el tratamiento del dolor de cabeza y de las migrañas. ¿Por qué? Porque inhibe los factores IKKB. También hay un metaanálisis valorando la cúrcuma en relación con el tratamiento de las migrañas. A nivel endocrino se han asociado varias hormonas, sobre todo hormonas de origen ginecológico, los estrógenos, y sobre todo la hormona transfactorada de las hormonas sexuales, las globulinas, ¿vale?, que se han asociado niveles bajos de estas sustancias con elevaciones sobre todo de los andrógenos y también de la de testosterona, que va asociado también con las migrañas. Sabemos también que hay una serie de receptores y de genes a nivel de las terminaciones nerviosas trigeminales, como los receptores estrogénicos alfa 1 y estrogénicos alfa 2, y también los testosterogénicos y los androgénicos, que tienen relación con esta migraña. ¿Qué quiere decir esto? Cuando va a bajar la regla o bien cuando estamos ovulando, suele haber ataques de migraña, como muchos de vosotros. Otras hormonas son la serotonina, la 5-dioxidioxidopamina, y como bien sabemos, cuando está baja, esta serotonina normalmente produce que haya alteraciones a nivel de la dilatación de las arterias cerebrales y se produce un problema a nivel tejido-vascular. Entonces se utilizan mucho los triptanes para el tratamiento de las migrañas, aunque no son solamente efectivos, porque realmente pueden ser efectivos un porcentaje muy bajito de este tipo de los triptanes. Más hormonas que van asociadas son la dopamina,
Dime. Juan, ¿Sí? disculpa. ¿Controlas el tiempo? Lo digo porque ya estamos en los 10 minutitos. Bueno, pues tengo para aplicados aquí 10. Claro, es que... Bueno, no os preocupéis, resumo rápido, ¿vale? El componente, las hormonas principales asociadas a las alteraciones en las migrañas, como he dicho, son los estrógenos, andrógenos, serotonina, dopamina, acetilcolina, GABA, GABA-glutamato, sabemos que el GABA-glutamato tiene mucha interrelación. Luego, de factores emocionales asociados a alteraciones a nivel depresivas, ansiedad, asociadas a alteraciones en la serotonina, asociadas a alteraciones a la dopamina, con dolor crónico de cabeza y boca. Sabemos que la gente que duerme poquito y que se acuesta tarde también tiene muchas más cefaleas porque aumenta mucho la actividad de los factores kappa B. También a nivel químico y a nivel de alimentación sabemos que hay una serie de déficits de sustancias como puede ser magnesio, vitamina del grupo B, omega 3, vitamina D, vitamina A, que van asociados con el dolor de cabeza, con dolor de boca, y hay alimentos que pueden producir y desencadenar migrañas, sobre todo los muy ricos en purinas y en histamina, bien porque hay alteraciones en la histamina o bien porque hay alteraciones en la diaminosinasa, que es una enzima convertidora de la histamina. Y en el componente genético y epigenético, que es el que actualmente se está también valorando de forma importante, hemos visto que los hijos, los nietos de abuelas que han tenido migrañas, ¿vale? Ellos también lo tienen, o bien por dos vías, o bien por polimorfismos, o bien por problemas epigenéticos. A nivel epigenético, por modificaciones principalmente de la cromatina, la histona 2 y histona 3 del nucleótido, y a nivel genético se han asociado cerca de 30 genes relacionados con las migrañas. Los genes, pues, principalmente son los del transporte de la serotonina, los de la dopamina, los asociados a la adrenalina, no adrenalina. También hemos visto todos asociados a la metilhidrofalato reductasa, que son todos de la homocisteína, etcétera, etcétera. Voy a hablar bastante sobre este tema, pero bueno, yo creo que vamos a dejar aquí. La fisioterapia, yo creo que puede actuar tanto a nivel musculoesquelético, con el tratamiento de la musculatura cervical y también de la anatomía facial asociado, se me olvida hablar, también a nivel de sensibilización periférica y central, y luego dando recomendaciones a nivel endocrino, inmunológico, alimentarias y de sueño y también emocionales. Bueno, muchas gracias y espero que os haya gustado, me había encantado hablar más, por eso no he metido ninguna transparencia, porque si no meto aquí un follón de mucho cuidado. ¿Vale? Muy bien, muchísimas gracias, Juan. Es que como tenemos 3 panelistas más, si no se nos irá mucho el tiempo. Sí que te haré 2 preguntas, ¿de acuerdo? Porque sí. me las han hecho para ti. Sí. Mira, la primera pregunta, si puedes ser breve, porfa, ¿vale? Sí. Las respuestas. Preguntan si antes del episodio de migraña, incluso durante, si se produce una disminución de la agudeza visual, si se considera migraña con aura. A ver, para que se considere migraña con aura, tiene que haber varios efectos. Primero, que dure unos minutos. Segundo, que haya dolor en un lado de la cabeza. Que haya dolor y fotofobia en un ojo antes de la migraña, y de hecho se considera que uno de los síntomas que nos va a predecir que hay migrañas con aura es molestias, fotofobia en el ojo y alteraciones en la visión, por lo que sí, realmente se considera que es una predicción de que va a haber una migraña con aura. Perfecto. Y la otra pregunta, nos dicen que les interesa especialmente la relación del núcleo trigémino vagal. Si inducimos un efecto parasimpático a través de la intervención a nivel de mandíbula, relajación de la musculatura facial y occipital, ¿ayudaríamos a bajar las cefaleas y las migrañas? A ver, si actuamos sobre la musculatura masticatoria, no estamos actuando sobre el núcleo trigémino vagal, estamos actuando sobre la musculatura masticatoria, es decir, sobre la rama V3 del trigémino, sobre la tercera trigeminal. Se ha visto que los ejercicios de mandíbula y el tratamiento de la musculatura masticatoria mejoran de forma significativa, ¿vale?, el dolor de cabeza y boca, y sobre todo de las cefaleas primarias, el tipo tensional y las migrañas, pero no en las sin aura, ¿vale? El núcleo trigémino vagal, podemos acceder al vago o bien mediante la zona de la concha auricular, que hay terminaciones vagales ahí, o bien en la zona de la carótida interna, que lo hacemos con un ecógrafo, ¿vale? Y vemos que hay fibras que salen del núcleo principal del vago a nivel cervical, y ahí podemos actuar. Y los estudios que hay están publicados sobre esa zona.
De ahí hay varios metaanálisis que se han visto que la eficacia es bastante buena, incluso en las cefaleas paroxísticas, que son más complejas. Vale, Si queréis, de cualquiera de esas cosas puedo sacar diapositivas de presentación. De lo que estamos hablando. perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias, Juan. Vamos a pasar ya al siguiente panelista, que es Jesús Rubio Ochoa, fisioterapeuta, màster en processament de l'envelliment i doctorant en fisioteràpia, té una formació universitària en exercici terapèutic, readaptació funcional i també un llarg currículum vitae, que el teniu en la pàgina de presentació d'aquesta taula rodona. Per tant, no agafaré més minuts en presentació i li donaré la paraula. Muchísimas gracias, Jesús, por estar aquí y todo tuyo. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a vosotros, a la Comisión de Dolor Crónico del Colegio de Fisioterapeutas de Cataluña por contar conmigo y por invitarme. Yo encantado de estar aquí compartiendo con todos y todas pues, lo que pueda aportar bajo mi conocimiento. Vale, yo antes de empezar pues quería comentar pues que prácticamente casi todos los pacientes que suelo tratar en consulta, tengo una consulta privada en Valencia, son de dolor crónico. Y de todos los pacientes con dolor crónico, sea el dolor que sea o las áreas de dolor, porque lo que importa es la persona, pues un gran porcentaje de pacientes que veo semanalmente sufren dolor de cabeza, ¿vale? Entonces, tenemos que comprender que el profesional que más visibilidad tiene en el manejo, tratamiento, diagnóstico de pacientes con dolor de cabeza, sea el tipo que sea, pues es el médico o el neurólogo, en este caso, sería el especialista, ¿no? Pero como fisioterapeuta de primera intención y que trabaja en una consulta privada, como la mayoría de compañeros y compañeras que están aquí presentes, el 90% de fisioterapeutas en este país, por suerte o por desgracia, trabajamos en ámbito privado, ¿vale? Para los que trabajan en ámbito público, pues a lo mejor, por lo que sea, por la idiosincrasia o por la forma de trabajar, pues tampoco suelen ver muchos pacientes con dolor de cabeza, a no ser que hayan fisioterapeutas en unidades de cefalea. En España hay muchas unidades de cefalea, pues principalmente por neurólogos, también creo que hay psicólogos, pero creo que en España es uno de los países que menos fisioterapeutas hay y menos visibilidad, ¿no? Tenemos los fisioterapeutas. Yo hablo desde mi prisma, ¿no? Que es el ámbito privado. Y como fisioterapeuta, pues lo primero que os voy a comentar es que soy consciente de mi sesgo, como el de todos vosotros y todas vosotras. El principal sesgo que vamos a tener los fisioterapeutas es pensar que podemos ayudar a todos los pacientes que vengan con dolor de cabeza o dolor de cuello asociado. ¿Y por qué digo esto? Porque vamos a pensar que casi todos los pacientes tienen algún tipo de trastorno musculoesquelético, que desde la fisioterapia podamos intervenir, ¿no? Con terapia manual, con ejercicio terapéutico y demás. Vale, y esto es muy importante porque primero tenemos que reconocer el paciente que no va a ser candidato a fisioterapia, más importante que reconocer que va a ser candidato a fisioterapia. Porque, por desgracia, los pacientes respondedores a la terapia manual no es un porcentaje tan amplio de pacientes. Sí que hay un grupo de cefaleas secundarias, como la cervicogénica o la atribuida a trastorno temporomandibular, que sí que van a ser pues, pacientes candidatos 100% a tratamiento manual y ejercicio. Pero van a haber otras muchas cefaleas, en este caso primarias, que, bueno, ya ha hablado nuestro compañero Juan, ¿no? Que no se sabe muy bien cuál es la fisiopatología, sí que hay muchos estudios, ¿vale? Pero no hay una causalidad probada, no hay ningún biomarcador preciso, no hay ninguna prueba diagnóstica precisa y, por lo tanto, tenemos que tener un buen razonamiento clínico cuando nos viene un paciente con dolor de cabeza. Y a esto voy. Voy a hablar un poco de lo que es contraindicación a la fisioterapia, que serían pues, las conocidas banderas rojas, que son esos signos y síntomas que presenta el paciente en consulta que nos hacen pensar en una posible patología o enfermedad de relativa gravedad, ¿vale? Y cuando digo relativa gravedad, aquí os voy a transmitir dos ideas. Una idea va a ser ese paciente que huele mal, disculpadme la expresión, ese paciente que huele muy mal y que va a ser derivado inmediatamente a un médico o a un servicio de urgencias, ¿vale? Directamente para que hagan las pruebas médicas pertinentes. Y luego van a haber otro grupo de pacientes en los que en lugar de derivar inmediatamente al médico vamos a tener que tener una serie de precauciones
de cara a la exploración física o el tratamiento desde la fisioterapia, ¿vale? Vamos con el primer grupo, que serían pues, las conocidas banderas rojas, que son esos síntomas o signos de alarma que nos hacen despertar la alarma. Y según pues, lo que es la clasificación SNOP, ya publicada hace unos años, y también los criterios de la clasificación internacional para el estudio de cefaleas, pues siempre que tengamos, por ejemplo, una cefalea intensa de un inicio súbito, no habitual, que es asociada con síntomas neurológicos, visión doble, bueno, pérdida de conciencia, por ejemplo, o dolor de cabeza que es diferente al habitual, pues esos ya podrían ser unos criterios de derivación inmediata para un servicio de urgencias para que hagan, por ejemplo, una prueba TAC, ¿vale? Para descartar una cefalea secundaria, por ejemplo, con una hemorragia subaracnoidea, un trastorno intracraneal de gravedad y que precisa un manejo médico inmediato, ¿vale? Luego tenemos más banderas rojas, como puede ser un dolor progresivo durante días o semanas. A lo mejor las dos primeras que he comentado no las vamos a ver tan habitualmente, ¿no? Un paciente que tiene una cefalea brusca, con vómitos repetidos, pues a lo mejor no nos llega a consulta de fisioterapia, o sí, ¿vale? Pero hay otros tipos de pacientes que presentan un dolor de cabeza, a lo mejor han tenido migrañas y presentan un dolor de cabeza diferente al habitual, que es progresivo durante semanas o incluso meses, que tiene algún factor de riesgo cardiovascular asociado, pues deberíamos también de estar en alerta, ¿no? En este tipo de casos y poder derivar al médico en lugar de aventurarnos a ver cómo responde a un determinado tratamiento de terapia manual, por ejemplo. Luego, por ejemplo, igual que ocurre en el dolor lumbar, si por estadística, lo más normal es tener dolor de cabeza entre los 20 y 55 años de edad. Con lo cual, no es normal, estadísticamente hablando, que un paciente se presente a consulta, un paciente de 60 años, y con un primer episodio de dolor de cabeza. Con lo cual, eso ya por sí sería una bandera roja que tendría que ir unida a otras banderas rojas, ¿vale? Para considerar una derivación o un estudio médico en profundidad. Luego también hay otro tipo de cefaleas primarias, que serían las cefaleas por esfuerzo, ¿no? La cefalea tusígena, la cefalea por actividad sexual, la cefalea por esfuerzo físico. Vale, este tipo de cefaleas se inician después de esto, de un esfuerzo físico, un valsalva o un ejercicio de alta intensidad. Y bueno, el criterio diagnóstico de este tipo de cefaleas es que hay que excluir una posible patología grave, ¿vale? Hemorragias, síndrome de Arnold-Chiari, por ejemplo. Hay muchas alteraciones intracraneales que pueden generar este tipo de inicio súbito de cefalea tras una maniobra de Valsalva, ¿vale? Con lo cual, siempre que tengamos un episodio agudo de dolor de cabeza con un Valsalva o un esfuerzo físico o todo lo que requiera cierta presión, hay que derivar para hacer un estudio en profundidad, ¿vale? Y una vez se ha descartado una etiología más grave, pues lo que se va a considerar que ha sido una cefalea por esfuerzo sin más. Luego también pueden haber otro tipo de cefaleas asociadas a confusión mental, alteraciones de la visión, que cursan con mareos. Todo este tipo de cosas nos tiene que hacer despertar la alarma o la alerta para considerar una posible derivación. Pero bueno, la buena noticia de todo esto, que solo el menos del 2%, hay algunos autores que dicen del 0,5% al 1% o 2% como mucho, de todos los tipos de dolor de cabeza, pueden ser debidos a una enfermedad de relativa gravedad, ¿vale? Por suerte, más del 90% de los dolores de cabeza van a ser cefaleas primarias, como ya sabéis, y las banderas rojas, las cefaleas secundarias, no se suelen comportar como cefaleas primarias tipo la migraña o la cefalea tensional, por ejemplo. Con lo cual, el objetivo, como profesionales de primera intención, sería en nuestra entrevista clínica con el paciente, pues en las primeras preguntas que hagamos, hacer un cribado, ¿vale? Para intentar descartar todas las banderas rojas posibles y dentro de lo que es la incertidumbre diagnóstico terapéutica del fisioterapeuta día a día, pues no tener una serie de criterios que nos hayamos pasado por alto, ¿bien? Luego también, hablando de
otro tipo de cefaleas que pueden ser secundarias y que precisan derivación, pues si nos presenta un paciente, por ejemplo, que tiene un dolor de cabeza reciente con un traumatismo previo y también que ha perdido la consciencia, pues automáticamente deberíamos de decir que, o pensar que no es un paciente candidato a fisioterapia, ¿no? Por otro lado, también un paciente de avanzada edad que sufre un primer episodio, como ya he comentado, menos de 3 meses de evolución. Esto es decir, que es un cuadro inestable. La mayoría de pacientes que vemos en consulta ya presentan a lo mejor dolores de cabeza de años de evolución y más o menos con el mismo comportamiento, ¿vale? Pero a lo mejor se presenta a consulta un día y te dice, bueno, pues Jesús, es que ahora siempre suelo tener dolores de cabeza, pero ahora, sin embargo, es diferente a otros que he tenido, me está preocupando, está yendo a más, ¿vale? Eso sería una bandera roja, ¿vale? Y además, si es un empeoramiento progresivo y que no responde a los tratamientos habituales, pues también deberíamos de considerar una derivación. Sin más, pues otro tipo de cefaleas que tenemos que también intentar identificar y tener una cierta precaución, tenéis que saber que existe, pues si pensamos en la columna cervical, pues existe la insuficiencia vertebrovasilar que puede cursar también con cefalea, ¿vale? Con mareos, cefaleas. La mielopatía cervical también es una condición de salud que puede cursar con dolor de cuello y cefalea asociada. Y bueno, por ejemplo, casos de inestabilidad estructural cervical superior, ¿vale? Gente que ha sufrido a lo mejor algún traumatismo craneoencefálico y bueno, pues presenta mareos, cefaleas repetidas asociadas a ciertos movimientos del cuello. Pues ahí como fisioterapeutas deberíamos de tener en consideración esta medida de precaución y hacer una investigación pues ligamentaria, ¿no? De las estructuras cervicales superiores antes de aventurarnos, ¿no? A hacer un tratamiento de terapia manual. Bueno, pues creo que estoy en tiempo, ¿no, Maite? Sí. Básicamente quería lanzar este mensaje. Que seamos conscientes como fisios del sesgo que tenemos, que no porque se presente un paciente con dolor cervical y cefalea en consulta, vamos a pensar directamente que es el cuello el responsable o que es la mandíbula, ¿vale? Y vamos a ir sesgados a hacer un tratamiento. Tenemos que considerar todas las posibles causas que son más probables, ¿vale? Antes de eso, y considerar la labor de otros profesionales que están más cualificados y capacitados que nosotros para elaborar ese tipo de diagnósticos. ¿Bien? Sin más, pues paso la palabra al siguiente ponente o las preguntas que hagan falta. Perfecto, pues muchísimas gracias, una magnífica exposición, Jesús. Muchas gracias por ceñirte al tiempo previsto. Te voy a hacer 2 preguntas de cefalea en niños menores de edad. ¿Sería una bandera roja en sí misma? ¿Hay cefaleas infantiles que no sean red flags? Sí, hay cefaleas infantiles. De hecho, hay una prevalencia muy habitual en niños, en adolescentes. Yo, de hecho, de pequeño solía tener dolores de cabeza, pero más por esfuerzo físico. Digamos que siempre que un niño nos diga que le duele la cabeza, hay que escucharlo, ¿vale? Sabemos que hay muchos factores cognitivo-emocionales y contextuales relacionados con temas social y demás en niños, pero bueno, eso ya es otro tema. Pero siempre que se presente un dolor de cabeza en un niño, pues cualquiera de las banderas rojas que he dicho, un inicio súbito, algo que es progresivo en el tiempo y no mejora, son banderas rojas. Igualmente en adultos, que es lo más frecuente en adultos, pero en niños también. Y en adolescentes también es muy frecuente. Y un porcentaje muy alto, muy elevado de adolescentes sufren cefaleas por esfuerzo. También los adolescentes, como buenos adolescentes, hacen más locuras, ¿no? que los adultos y hacen pues, ejercicios de mucha intensidad, no gradúan muy bien la intensidad del ejercicio y muchas veces se sufre cefaleas por esfuerzo. Generalmente en fútbol, ciclismo, este tipo de deportes, ¿vale? Entonces sí que es algo frecuente en niños. No por ser un niño es una bandera roja, ¿vale? Sí que es verdad que es más frecuente en niños quizás que en adultos mayores. Haber tenido ya un episodio de niño es más normal que no haberlo tenido en la vida y a partir de los 60 años ahí tenerlo. Eso sí que sería más preocupante. Perfecto. Y otra pregunta nos dice, ¿qué tipo de cefalea sería la que dura años y da dolor en el ojo?
años. Realmente la gran mayoría de cefaleas son recurrentes. Pueden durar años, ¿vale? Pero dolor en el ojo puede dar muchos tipos de cefalea. Una cefalea cervicogénica puede durar años y ser recurrente y dar un dolor orbitario. Una cefalea en racimos, lo más habitual es que sea también un dolor orbitario. Una migraña también lo puede dar. Realmente da igual el tipo de cefalea. Si es una cefalea que no es una bandera roja, porque por ejemplo también hay trastornos cerebrovasculares que pueden dar un dolor orbitario. Lo que quiero decir con esto es que da igual el área del dolor de cabeza, sino si podemos desde la fisioterapia abordarlo o no. Vale, y la última, ¿en niños puede darse migrañas hereditarias? Lo de hereditario, sí que ha comentado Juan que hay factores genéticos, ¿no? que puedan estar implicados, pero realmente lo heredado hay que tener en cuenta otros factores, ¿vale? Otros factores contextuales ligados al aprendizaje asociativo, el entorno familiar, el entorno social en el que aprende el niño, ¿no? Digamos, entonces la pregunta que lanzo yo es ¿hasta qué punto es hereditario? O como dice el doctor Arturo Goicoechea, ¿hasta qué punto también puede ser un dolor aprendido? Muy bien, pues muchas gracias. Mira, traslado las preguntas de una compañera que me ha dicho, porque las trasladó ya por mail y me ha dicho que se tenía que ir y me sabe mal, como mínimo la cuarta, porque me ha dicho que quizá la puedes responder tú. Me dice, ¿qué pensáis de la idea de que las migrañas sin daño son una mala evaluación del sistema nervioso central, neurociencia, ante alarmas no potencialmente lesionados? ¿La tengo que responder yo? Si sabes, y si no, abro Bueno, el turno a cualquier No, compañero, incluso a si Isma y a quieres, Juan, que han pues, intervenido. si quieres repites la pregunta, perdona. Sí, claro. He traducido así, porque está en catalán y la traduzco así directamente. Dice, ¿qué pensáis de la idea de que las migrañas sin daño son una mala evaluación del sistema nervioso central? Y hace referencia a la neurociencia, ante alarmas no potencialmente lesionables. Hace Bueno, Juan, referencia a la parte de ¿te animas educación tú, y Juan? prevención del dolor. sí, no hay ningún problema con eso. A ver, realmente que haya un daño en el sistema nervioso central, seguramente que no hay. Que hay una sensación central, seguro que porque los estudios nos indican que la hay. Pero nunca, como bien ha dicho nuestro compañero Jesús, se puede valorar desde un único factor etiológico, porque no existe, es decir, tenemos que valorar cada uno de los factores que pueden desencadenarla y pueden ser pues, desde factores sociales, emocionales, factores cognitivos, factores alimenticios, sueño, obesidad. Hay tantos factores, la esclerosis múltiple, hay tanta patología y tantos factores asociados a las migrañas que realmente es muy difícil discernir cuál es la causa. Y ese es el problema, que los tratamientos son ensayo-error. Lo que funciona a uno no le funciona a otro y bueno, y lo que ha hablado Jesús me parece extraordinario. Es decir, cuáles son las banderas rojas, porque es lo primero que tenemos que hacer los fisioterapeutas y derivar, y sobre todo recibir pacientes ya diagnosticados por neurólogos. Y luego también quiero hacer un hincapié, porque para conocer cuál es el factor etiológico, los estudios de cefaleas, de dolor de cabeza o dolor facial, mínimo deben ser un estudio de 1000 horas. Eso sí lo establece la Academia Americana y la Europea. Es decir, simplemente en cefaleas tenemos más de 250 o 300 tipos de cefaleas. De dolor facial tenemos otros 200 tipos. De trastornos temporomandibulares tenemos otros 100 tipos. Entonces, me parece muy presuntuoso que con un conocimiento muy pequeño o básico de 20, 40 horas nos pongamos a tratar patologías que pueden ser 1000 tipos de entidades diferentes. Entonces, de verdad que yo, como director de un máster, creo que es un máster muy importante en dolor de cabeza y boca, de verdad que debemos tener un conocimiento muy amplio, extenso y profundo sobre el tema para realmente saber el conocimiento de la etiología, de la patología y el abordaje terapéutico multi e interdisciplinar, siempre. ¿Vale? Y también el abordaje diagnóstico multi e interdisciplinar, siempre, porque lo que no aporta el fisioterapeuta lo aporta el neurólogo y viceversa, y al cirujano maxilofacial, el dentista, etc. ¿Vale? Pero los factores etiológicos son muchísimos. Muchísimas gracias. Intentemos dar respuesta a las preguntas. Luego tendremos tiempo de debate, ¿vale? Lo digo porque aún nos quedan 2 intervenciones más y no me gustaría dejar alguna pregunta sin contestar. Esta misma compañera nos preguntaba
Y la lanzo a los cuatro, que contestéis, aunque sé que aún nos quedan dos compañeros para hacer su intervención, pero nos pide que cómo manejáis el tipo de cefalea que presenta el paciente, si es susceptible de mejoras con técnicas de fisioterapia, tipos de valoración o screening que apliquéis. Yo lo que suelo hacer es, lo primero es, pues digamos, puedo presentar un pequeño algoritmo que ya al fin y al cabo está presentado por la guía canadiense para el manejo de pacientes con cefalea adultos. Lo primero que hay que hacer es un screening, un cribado de banderas rojas y naranjas, es decir, banderas de pacientes que son candidatos a una derivación médica para hacer pruebas y luego pacientes que son candidatos a un tratamiento psiquiátrico, ¿vale? Pacientes que a lo mejor tienen ansiedad, depresión, algún trastorno de personalidad, trastorno obsesivo compulsivo que deben de ser derivado a psicología o a psiquiatría, ¿vale? Y luego, por otro lado, ya el siguiente punto sería hacer una exploración detallada, ¿vale? Y ahí es donde el fisioterapeuta tiene pues, el bagaje, ¿no? Somos los expertos, ¿no? en la exploración del sistema musculoesquelético, es ver si hay un componente musculoesquelético o no. ¿Qué no lo hay? Pues se pasa a la siguiente fase. ¿Qué lo hay? Pues se hace un tratamiento de terapia manual o lo que proceda, ¿bien? Y cuando no lo hay, pues ya está en manos del neurólogo según este algoritmo de decisión, ¿eh? Según este algoritmo de decisión. No es como lo trabajo yo, pero a nivel multidisciplinar lo lanzo. Ya se hace un abordaje más multifactorial, ¿vale? Con neurólogo, con psicólogo y, si precisa, también fisioterapeuta, donde ya se puede etiquetar, entre comillas, porque tenemos que mencionar que todo lo que es migraña o cefaleas primarias no son diagnósticos, sino es una clasificación, ¿vale? Y esto es complejo, ¿no? Porque no hay, como ya ha dicho Juan, hay casi 300 subtipos, ¿no? de tema de dolor de cabeza. No hay más de 300 tratamientos, ¿vale? Y aquí la clave es centrarse en el paciente. Yo abogo por una fisioterapia basada en la persona, con todos sus factores, y no van a haber dos tratamientos o dos dolores de cabeza iguales porque no van a haber dos personas iguales. Y para hacer un diagnóstico diferencial de si la cefalea tiene origen cervicogénico, craniomandibular u otros, ¿hacéis también algún tipo de screening? La respuesta sería la misma con el algoritmo. Sí, dentro de... Este caso... No, de paso palabra. Sí, no sé si se oye. Sí, sí. Sí, no, comentar, en este caso, claro, como bien decía Juan y como bien dice Jesús, la etiología es complicada, suele ser multifactorial y además no solo eso, sino que pueden solaparse. Es decir, es posible que una misma patología o una misma sintomatología provenga no únicamente de un origen, sino que hayan varios orígenes que estén involucrándose en este resultado que es la sintomatología. Y en este caso hablo de experiencia propia. En nuestro centro, en Benefit, lo que hacemos es, tenemos un protocolo en el que trabajamos conjuntamente, pues en este caso la figura del fisioterapeuta, junto a la de la redactadora física, tenemos un nutricionista, una psicóloga y además un neurólogo de referencia, que en este caso es el señor Juan Bernardo Gómez, que es a quien derivamos en este caso cuando tenemos realmente pacientes que tienen una, bueno, pues que han de verificarse a otro nivel. Entonces, en este caso, mi opinión es que cuando un paciente no acaba de mejorar es porque hay alguna pieza de ese puzzle que no acaba de estar donde debe, encajada, y entonces es cuando tenemos que al menos compartir ese paciente con lo que nosotros creemos que es un déficit. Al final, haciendo una anamnesis adecuada, es decir, si ese paciente, nosotros hacemos una entrevista y nos comenta que, además de que tiene dolores a X nivel, tiene un sistema intestinal alterado, pues quizá a ese nivel hay que hacer una evaluación para ver también si, como decía el señor Mesa, hay alguna alteración a nivel, pues por ejemplo, de sistema inmune, o si el sistema ginecológico está alterado y quizá eso nos está entorpeciendo el avance del tratamiento. En mi opinión, ya digo, mi idea es trabajar codo con codo con otros profesionales, como también decía Jesús, y esa sería mi opinión, como digo. Vale, muchísimas gracias, Isma. Y ya por último, antes de dar paso al siguiente panelista, ¿cómo gestionáis el diagnóstico y el tratamiento de la migraña vestibular? No sé si teníais previsto hablar de ella, Isma o Juan. Sí. Bueno, no sé si... Por si Jesús. queréis dar respuesta ahora o dentro de vuestra intervención,
le dais ya respuesta, como queráis. Sí, nosotros también en nuestro centro trabajamos con fisioterapia vestibular, muy concretamente, y esto hay que diferenciarlo, no con los tratamientos que normalmente se conocen en el ámbito de la fisioterapia, que son las maniobras de reposicionamiento, ¿no?, de liberación y todo esto, sino que hacemos una serie de protocolos en los que se adhieren unos ejercicios funcionales para recuperar las habilidades, la funcionalidad del sistema vestibular. Entonces, cuando una migraña vestibular aparece, en primer lugar hay que ver que... en primer lugar hay que ver que... Perdón. Silencia, por favor. Juan. Ya, perdón. Un segundito. A ver si puedo. Un segundito. Ahora. Sí, lo que comentaba en este caso es que, bueno, hay que valorar primero si realmente el síntoma que mayor discapacidad produce es propiamente la migraña o si son los síntomas vestibulares. Es decir, si es propiamente la migraña, en este caso es el neurólogo el que tiene que hacer su acercamiento y tratar este tipo de patología. Si hay un componente vestibular muy alterado, en este caso la migraña en principio queda como patología de base, pero hay una sintomatología que es lo vestibular. Y aquí es donde hay que hacer la interferencia del fisio, pero ya no por medio solo de la terapia manual, sino de la rehabilitación funcional del sistema vestibular y en este caso también del ocular, porque se relacionan además del cervical. Como digo, es una entidad bastante compleja, no suele diagnosticarse con facilidad, además suele derivar en que a veces se diagnostica, no por descarte, pero porque el resto de diagnósticos no son del todo acertados, porque no hay una sintomatología de migraña clara tampoco. Entonces, bueno, es una entidad compleja. Nosotros cuando nos hemos encontrado en consulta, ya digo, han tardado en ser diagnosticados y hemos tenido que aplicar bastante terapia vestibular para que no haya más crisis de la cuenta o para que su funcionalidad a nivel de actividad diaria sea la necesaria, o sea, la suficiente, digamos. No sé Vale. si contesto la pregunta. Muchísimas gracias, Isma. Si no, seguro que en el chat nos lo volverán a poner y nos lo volverán a preguntar. Sí. Voy a dar paso ya al tercer conferenciante, que és el doctor Joan Bernardo Gémez Galván. És neuròleg especialista en mals de cap, màster en trastorns del mal de cap de la Universitat de Copenhagen i ha treballat a la unitat de cefalers de l'Hospital Vall d'Hebron i el mateix que la resta de companys, un llarg currículum vitae que el podeu trobar amb la publicitat d'aquesta taula rodona. Per tant, endavant, Juan. Muchas gracias. ¿Se oye bien? ¿El sonido está perfecto? Sí, perfecto, Juan. Muy bien, pues muchas gracias por invitarme. Estoy muy contento de participar y de escuchar el abordaje que hacen de la migraña desde otras especialidades. Yo escogí un tema para hablarles que me parecía muy relevante y es cómo intentar entender el cerebro migrañoso y su relación con el dolor muscular. De todo lo que han comentado, yo les voy a dar como mi visión como neurólogo de cómo veo yo el cerebro migrañoso y cómo podemos enlazar todos estos síntomas. De cierta forma, la migraña es una condición del cerebro que es constante en el cerebro. Es decir, cuando alguien tiene migraña, habitualmente hereda un conjunto de genes que están en su cerebro y que dependiendo de su entorno, el entorno aumenta la probabilidad o la disminuye de tener ataques de migraña. Entonces, eso pues explica parte de lo que nos están comentando y ese abordaje multidisciplinar pues tiene mucho sentido aquí, porque si el paciente tiene un trastorno intestinal y eso le genera dolor y cualquier otra, pues termina estimulando este cerebro a que genere ataques de migraña, o si no tiene una alteración del sueño o una alteración del estado de ánimo, en fin. Y por eso el tratamiento de la migraña tiene que ser multidisciplinar. Este cerebro migrañoso, ¿por qué se caracteriza? Entonces, en estudios neurofisiológicos, lo que se ve es que el cerebro migrañoso tiene una dificultad para adaptarse a los estímulos. Esto es muy evidente con los estímulos externos, por ejemplo, con la luz. La gente con migraña pues, le molesta la luz, le molesta el ruido. Muchos enfermos o pacientes que tienen migrañas tienen intolerancia al movimiento. A veces es tan sutil como que no toleran en el copiloto del coche porque solo ese movimiento ya les parece intolerable. Y todos estos estímulos, toda esta sensibilidad empeora durante un ataque de migraña.
Así como hay una sensibilidad a estímulos externos, también hay una sensibilidad a estímulos internos. Entonces, vemos como cuando existe la menarquia en la mujer y aparecen los cambios hormonales, pues también aumenta la frecuencia de migraña. Cuando hay alteraciones en el sueño y se desregula, pues también aparece migraña. Alteraciones en los horarios de alimentación, en el tipo de comida, todo esta necesidad, estos estímulos que hacen que el cerebro tenga que adaptarse, aumentan la probabilidad de tener migraña. Y por eso el tratamiento, por lo menos como yo oriento la consulta, es no solo poner una medicación al paciente que permita, siempre es como algo como una especie de barrera. No solo es poner un medicamento que sería como una barrera entre los elementos que le dan migraña y la migraña, sino corregir estos elementos para poder quitar el medicamento. Si no, nunca podremos quitar la medicación si no mejoramos el estilo de vida del paciente, que es el tratamiento a largo plazo. Y es aquí donde siento que la interacción con la fisioterapia es muy, muy interesante porque el dolor muscular y el estado cardiovascular es fundamental para tratar a la mayoría de pacientes con migraña. Entonces, acerca del dolor muscular, así como hemos dicho que los pacientes son intolerantes a los estímulos dolorosos también lo notan mucho más. Por ejemplo, sabemos que los pacientes con migraña tienen más dolor articular, tienen más dolor muscular. Este dolor se incrementa incluso 2 a 3 días antes de un ataque de migraña. Durante el ataque de migraña esto se puede empeorar. Seguramente lo han oído muchas veces. Los pacientes dicen que les duele el cuello porque tienen más rigidez y luego terminan en un ataque de migraña. ¿Cómo podemos mejorar esto? Pues, desde mi punto de vista, siento que cuando hay dolores musculares y dorsales, que son muy, muy, muy frecuentes, dolor todo el tiempo en la consulta, siempre se debe intervenir la postura e intentar mejorar las estructuras que mejoran la postura del paciente. Sin duda, a partir de aquí, saben ustedes más que yo de cómo se mejora la postura y cómo se regula el balance muscular. Pero sin duda, si le aconsejo a todos mis pacientes que mejorar la postura y mejorar su balance muscular, mejorarán su ataques de dolor de cabeza. Porque, como decía, tener dolor muscular termina activando el sistema que genera ataques de migraña. Y paralelamente a mejorar el dolor muscular, existe el estado cardiovascular. Sabemos que un mejor estado físico mejora la migraña, eso primero lo hemos visto clínicamente, y segundo, en estudios poblacionales, en las poblaciones donde hay mucho más ejercicio, ocurre menos migraña. También, de otra forma, cuando aumenta la obesidad, aumenta también la migraña, así que el estado físico es fundamental para los pacientes. Entonces, nos comentaba Jesús de las terapias manuales y cuándo no están indicadas. Una excelente introducción. Yo creo que los tipos de terapia, sin duda, ustedes nos pueden guiar mucho más a nosotros de qué nos aconsejarían para mejorar, para hacer terapia manual en el paciente. A mí me parece bastante efectiva los tipos de terapia, los tipos de intervenciones. A mí, por ejemplo, me gusta la punción seca. Hay algo de demostración de la punción seca que se liberan endorfinas cuando se funciona, pero hay otros tipos de terapia que pueden mejorar el dolor del paciente. Yo pienso que cualquier cosa que mejore la estructura del cuerpo reduce el dolor y termina reduciendo. Asimismo, creo que otro elemento importante en el paciente que se pueden encontrar, que tiene dolor muscular y que por eso también va al fisio o dolor facial, es el uso frecuente o excesivo de analgésicos. Esto es muy importante porque el dolor por uso excesivo de analgésicos, digamos que ocurre principalmente en personas que tienen migraña, no suele ocurrir en personas que tienen otros dolores primarios, y es la persona que toma analgésicos al menos 15 días al mes. Esto si es paracetamol o AINES, si es triptanes o opiáceos, solo con 10 días al mes de analgésicos ya puede aparecer encima de su migraña, encima de su cerebro migrañoso, un dolor por uso excesivo de analgésicos. Y esto, en mi consulta, es una gran causa de que el paciente no responda al tratamiento, porque finalmente parece que todo el mundo se termina enfocando en la migraña, se pautan medicamentos para la migraña, le dan consejos para la migraña, pero nunca nadie le quita el analgésico y por lo tanto nunca mejora el dolor por uso excesivo de analgésico. Y me imagino que si yo me lo encuentro muy frecuentemente, ustedes también, y es hacer los
caer en cuenta de este detalle. Evaluar cuántos días consume analgésico. Habitualmente la gente confunde días de analgésico con dosis. En realidad, lo que se ha visto en estudios poblacionales es que es mucho más importante los días que las dosis, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es el mejor tratamiento para el uso excesivo de analgésicos? Bien, pues el mejor tratamiento es la deshabituación, no tomar analgésicos. Los estudios más completos han hecho 2 meses de deshabituación. Sabemos también que el uso de un preventivo oral mejora, hace un pronóstico mucho mejor, y que al año las personas que han hecho una deshabituación completa sin tomar analgésicos y con un preventivo están mucho mejor que cualquier otra alternativa. Por ejemplo, haber reducido solo el consumo no es tan efectivo como haber hecho una especie de lavado. Y tengan esto muy en cuenta, porque es una causa habitual de que el paciente pase años y años yendo de especialista en especialista y no mejore, y resulta que mejoran muy rápido cuando tocamos esto. Otro aspecto que me interesa, o que creo que es importante conversar con ustedes, es el uso de Botox en migraña y por qué funciona en migraña. Entonces, el Botox, que básicamente es siempre lo hemos visto como algo que paraliza la musculatura, bien, funciona muy bien en migraña en la que se considera crónica. Es decir, la persona que tiene dolor de cabeza, es decir, cualquier dolor de cabeza, migrañas y tensionales, más de 15 días al mes. Y el Botox se pone alrededor de la cabeza, son 150 unidades, es bastante Botox. Y el motivo por el que creemos que funcionan no es por la parálisis muscular. Creemos que así como el Botox interfiere con la salida de la acetilcolina y impide el movimiento muscular, también afecta la salida de otras sustancias que se liberan durante un ataque de migraña. ¿De acuerdo? Por ejemplo, y lo que está más, como más conocido ahora, es el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. El Botox impide la expresión del receptor de esta sustancia, así como la liberación de la sustancia, y se cree que eso afecta o altera la forma en cómo el cerebro percibe un ataque de migraña, y reduciendo la activación periférica, termina reduciéndose la activación central. Es por eso que la localización en la que le ponemos el Botox, en realidad no vamos por ningún músculo en particular. Lo que buscamos es infiltrar el Botox en los nervios pericraniales, supraorbitario, auriculotemporal, occipitales, ¿de acuerdo? Y por eso están distribuidos en toda la zona craneofacial. Muy bien, y también, ya que soy el neurólogo de la sesión, quería también comentarles que cada vez va habiendo nuevos y nuevos medicamentos para tratar la migraña. Muchos de los nuevos medicamentos se han basado en conocer esta molécula, el CGRP, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. En el futuro probablemente haya otras moléculas sobre otros péptidos, pero creo que eso se puede hablar más adelante. Frente al CGRP, ahora hay anticuerpos. Sabemos que toda esta búsqueda de péptidos durante la migraña empezó cuando se cogían ratas y se medían en la yugular los péptidos que aparecían durante la ataque de migraña, y uno a uno se han ido probando qué pasa cuando los paramos. Y el CGRP ha sido muy efectivo. Inicialmente se iniciaron pruebas en humanos con una molécula que no eran anticuerpos, muy efectiva, pero dio hepatitis. Estos eran los gepantes. Y luego, como dijeron, el mecanismo funciona, pero da problemas. Bien, lo que se hizo fue hacer un anticuerpo y ha sido muy efectivo. Se usa sobre todo en migraña refractaria, pero funciona en todo el espectro de la migraña. ¿De acuerdo? Y pronto vendrán moléculas relacionadas con este tipo de fármacos. Entonces, yo creo que, en conclusión, la migraña es un problema cerebral. Se requiere un abordaje global para tratarlo. El dolor periférico empeora la migraña empeora el dolor periférico y se requiere tratar las dos. El tratamiento de la migraña con fármacos ayuda, y el tratamiento fisioterapéutico ayuda también a tratar. Y finalmente, recordar con todos estos péptidos y anticuerpos que la migraña es un problema biológico. Los pacientes tienen dolor y está así, y hay que creerles e intentar aliviarles. Yo alguna vez, hace poco tiempo, conocí a alguien, un cirujano, me decía, pero no se han encontrado pacientes que te engañen. Yo llevo 10 años, 5 de residencia y 6 de experiencia, y nunca he encontrado a nadie que crea que me está engañando. Yo creo que es importante que nos dediquemos mucho por estos pacientes. Así que esa es mi intervención. Abierta a cualquier pregunta.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Juan, por ceñirte en el tiempo, por ser tan preciso en todas tus explicaciones. Vamos a ver qué me han hecho para ti, antes de pasar ya a nuestro último ponente. Vale, dice, ¿cómo actuarían los casos en los que el paciente debe tomar analgésicos por otra patología crónica? La toma de esos analgésicos son necesarios, por un lado, pero pueden estar agravando la migraña. Toda la razón. De hecho, esta enfermedad, el dolor por uso excesivo de analgésicos, se empezó a encontrar en los estudios en gente que tenía artritis y de repente, cuando le empezaban a dar analgésicos, terminaba con dolor de cabeza. Entonces, independientemente de la causa, el uso excesivo produce este cambio en el dolor. Primero concepto. Segundo concepto. Recuerden que los analgésicos no son tratamientos, o sea, no curan enfermedades, alivian síntomas. Es decir, en general, las enfermedades no van a empeorar por usar o no usar un analgésico. En mi experiencia, la gran mayoría de pacientes que cuando hacen la deshabituación no empeoran de su dolor crónico, habitualmente se mantiene estable y algunos pacientes mejoran, pero la gran mayoría de pacientes no empeoran, pacientes con artrosis o con trastorno. Cuando hago la deshabituación, lo que intento insistir es en medidas no farmacológicas durante la deshabituación. Y, bueno, ustedes son los expertos en medidas no farmacológicas. Hielo, ponerse calor, movilizaciones, masajes, dormir, tomar agua, diferentes cosas. Y luego de la deshabituación, usar los analgésicos máximo 2 días a la semana, pero habiendo cambiado ese chip de me duele y tomo analgésico a me duele y hago algo que no es analgésico para aliviar. Perfecto. Mira, hay una duda que hice, si has dicho que pinchan botote en el nervio o te referías al músculo craneofacial, Sí. aspirar en el nervio y no en el músculo. ¿Es el mismo efecto? Pregunta. ¿Me explico? No sé si me explico mejor. Las localizaciones donde se ponen el botox, es verdad, se pinchan en músculos, sin duda, pero están ahí porque es por el sitio por donde los nervios tienen mayor representación. Entonces, en la frente está el supraorbitario, supratroclear, aurículo temporal, occipitales y también las representaciones de las primeras ramas cervicales alrededor del trapecio. Entonces, es verdad que se pone sobre músculos, pero el objetivo no es ir a paralizar el músculo, sino ponerlo en los sitios donde pasan los nervios. No sé si he aclarado mejor la respuesta. Perfecto, sí, totalmente. Muchísimas gracias, Juan. Y dicen, ¿cómo se puede diferenciar las auras de la migraña de las crisis epilépticas y de las crisis conversivas? Bien. Entonces, como lo explicaba el doctor Mesa antes, el aura de migraña es un síntoma progresivo, habitualmente es un síntoma cerebral. Entonces, el aura típica es visual, el paciente nota una alteración visual, habitualmente de colores, que va aumentando progresivamente. A diferencia de las crisis epilépticas, el aura de migraña toma minutos, 15 minutos, 30 minutos, hasta 1 hora es lo clásico, ¿de acuerdo? En cambio, la epilepsia toma segundos. Las crisis epilépticas suelen ser muy rápidas y se pasan, ¿de acuerdo? Las dos son estereotipadas, es decir, las dos ocurren habitualmente de la misma forma, pero la diferencia es esta progresión que vemos en la migraña con lo inmediato y rápido que son las crisis epilépticas. Empecé diciendo que lo más típico era visual, también pueden ocurrir sensitivas, habitualmente en la mano y en la cara, esto empieza como en la misma región, y también pueden ser de lenguaje. Y se dice que son progresivas, es decir, la persona puede empezar con alteración visual, luego alteración de la cara, luego alteración del lenguaje y va progresando. A diferencia de las epilepsias que son muy, muy rápidas. Las crisis conversivas depende de qué tan bien sea la conversión o no. En general, las cosas conversivas sensitivas suelen ser muy abigarradas, no siguen un territorio vascular. Por ejemplo, esta zona de boca-mano es una representación talámica y cortical en el homúnculo, entonces es muy típico, pero las personas tienen parches o tienen zonas extremadamente alteradas. Anestesia, yo he tenido pacientes que dicen, no siento nada, y esto es un poco abigarrado. Volviendo, el objetivo es liberar el pasaje del nervio como interfase muscular. No, el objetivo del Botox no es alterar la relación entre músculo y nervio.
El objetivo del Botox es alterar cómo el nervio transmite la información que se produce durante un ataque de migraña. De cierta forma hay una sensibilización durante un ataque de migraña y el Botox impide esa sensibilización. La parálisis es un epifenómeno, es algo que ocurre porque tiene que ocurrir, pero no buscamos la parálisis. En efecto, hay protocolos diferentes de Botox que, si bien no han demostrado ser efectivos, son interesantes y que ahora es muy difícil demostrar porque ya al haber demostrado que el Botox funciona, hacer un parámetro paralelo puede que no sea ético. Pero, por ejemplo, grandes expertos en migraña proponen hacer una infiltración de Botox en toda la línea media, que es el punto de la sutura donde sale la mayoría de terminales nerviosas, y creen que podría ser más efectivo. Hace poco también ha habido nuevos protocolos que buscan eso, infiltrar Botox en los sitios de sutura. Entonces, el objetivo del Botox no es una alteración neuromuscular, sino cambiar cómo el nervio percibe un ataque de migraña. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias, Juan. Pues, como de momento no hay más preguntas, pasamos ya al último ponente. Tengo que decir también a los espectadores, bueno, a todas las personas que nos están oyendo, muchísimas gracias por estar aún ahí, aunque es verdad que en el programa ponía de 8 a 9. Pequeño error, porque normalmente las mesas redondas son de hora y media, con lo cual yo creo que estamos súper ajustadísimos en el tiempo de los 10 minutos que le corresponden a mi compañero las respectivas preguntas, ¿vale? O sea que aunque es verdad que ponía a las 9, la previsión ya era de estar 1 hora y media, ¿de acuerdo? Y más con estos 4 ponentes, que creo que tienen cosas muy interesantes que decir y os agradezco que os hayáis ceñido en el tiempo. Pues ya por último, y me hace especial ilusión presentarle, porque es Ismael Mohamed, recién ingresado en la Comisión de Dolor Crónico, y de hecho es la persona que hizo la propuesta de esta mesa redonda y contactó con los diferentes panelistas. O sea, agradecerle un montón a Ismael, ha hecho pues posible que hoy estamos haciendo esta mesa redonda del Día Mundial y que haya hecho pues todas las gestiones para que esto sea una realidad. Es miembro, como he dicho, de la Comisión de Dolor Crònic del Col·legi de Fisioterapeutas de Catalunya, fisioterapeuta, osteòpata, expert universitario en psiconeuroinmunoendocrinología y, bueno, y como todos los otros ponentes, un largo currículum que no robaré minutos en explicarlo porque lo tenéis publicado y le doy paso inmediatamente. Moltes gràcies, Ismael, per totes les gestions y la paraula és teva. Gracias a ti, Maite. Voy a ser voy a ir como un tiro, muy rápido, para ceñirnos al tiempo y, sobre todo, lo que quería dejar claro con esta mesa redonda es que lo que quería hacer llegar es que los fisioterapeutas al final vamos a poder ayudar a los pacientes que tienen cefalea, que esto no lo tenemos que creer y que tenemos sobre todo que tener herramientas para hacerlo. Entonces, que no tengamos miedo de hacer una anamnesis un poco más amplia para poder acercarnos a lo que el paciente está sintiendo o digamos, nichos de sintomatología que se alejan un poco de la fisioterapia simplemente como anamnesis, no como tratamiento, para poder, ya digo, poder derivar de forma adecuada, poder hacer un tratamiento un poco más amplio si tocamos, por ejemplo, víscera y demás, y sobre todo eso, tener profesionales de referencia. Como digo, en nuestro caso trabajamos con diferentes profesionales y esto no funciona bien. Como digo, el señor Juan Bernardo pues, es una de nuestras referencias como neurólogo y creo que nos está yendo bien con este tipo de pacientes. Entonces, nada, sin más, voy a empezar un poco con lo que quería haceros llegar. En mi caso, voy a haceros llegar algo de información sobre el tratamiento o el abordaje del sistema nervioso vegetativo en esos pacientes que tienen cefalea. Entonces, es importante conocer, en primer lugar, cómo el sistema nervioso vegetativo, sobre todo me centraré en el sistema nervioso simpático, puede actuar sobre el tema del dolor. Entonces, en primer lugar, hay que tener claro que el sistema nervioso vegetativo libera, en este caso simpático, libera catecolaminas. Las catecolaminas, dopamina, adrenalina, noradrenalina, se ha demostrado que tienen una interferencia sobre el dolor. Es decir, una mayor liberación de catecolaminas favorece la sensación de dolor. Esto se ha visto, por ejemplo, en pacientes con con fibromialgia, perdón, no me acuerdo de esta palabra, de los cuales Maite Serrat conoce muy bien. En estos pacientes se ha observado una alteración en el gen catecolaminotransferasa. ¿Este gen qué hace? Pues colabora en el metabolismo de las catecolaminas. Con lo cual, si este gen está alterado y la enzima que, digamos, metaboliza las
las catecolaminas, por lo cual no funciona al ritmo que debería. Estas catecolaminas se mantienen en el circuito sanguíneo y favorecen la experiencia de dolor. Como digo, esto se ha observado en pacientes con fibromialgia, que son nuestra referencia en la cuestión del dolor. Otra cuestión que es importante es la experiencia de dolor. Es decir, el dolor no siempre va ligado a un daño tisular, sino que puede ser simplemente una experiencia que se transmite a partir del sistema nervioso central. Con lo cual, si nosotros nos mantenemos en un nivel de simpaticotonía, es decir, tenemos el sistema nervioso simpático hiperactivado, nuestra sensación de alerta va a ser mayor y a esta sensación de alerta se ligan relaciones con el dolor. Es decir, el dolor no siempre va relacionado, como digo, al daño tisular, sino que necesitamos una señal, un mensaje de peligro. Es decir, nosotros podemos tener un daño tisular y no sentirlo con la intensidad que deberíamos, o al revés, tener un daño tisular minúsculo y tener mucha intensidad en ese dolor. Un ejemplo clásico de este tipo de experiencia es si nosotros estamos relajados y nos cortamos con una hojita de papel, igual ese dolor, que es un daño tisular minúsculo, nos puede representar una sensación de dolor bastante intensa. Por el contrario, si nosotros estamos en una situación de vida o muerte y a nosotros, por ejemplo, se nos cae algo en la pierna y se nos lleva 3 o 4 dedos por delante, nosotros es probable que no hagamos caso siquiera a esa sensación de dolor, sino que querramos huir. Entonces, es lo que prioriza, la sensación de alerta sobre el dolor. Entonces, si nosotros estamos en un estado de fight or flight, que es el sistema nervioso simpático, lo más probable es que otros estímulos que normalmente no serían interpretados como peligro, sí lo sean y, por lo tanto, se favorezca la sensación de dolor. ¿Vale? Dicho esto, vamos al tema de cefaleas, ¿no? Directamente, que es lo que nos interesa. Más adelante, ahora en cuestión de unos segundos, hablaré de tratamientos, ¿vale? Pero me interesa que, como fisioterapeutas, conozcamos bien a dónde estamos dirigiendo el tratamiento a nivel fisiológico. Entonces, hago, como digo, una pequeña síntesis de lo que creo que es importante el sistema nervioso vegetativo y es ahí donde tenemos que dirigir nuestros tiros. Entonces, a nivel de cefalea por trigger points, pues se ha visto que en los trigger points hay una mayor densidad de inervación simpática, hay una hiperinervación, con lo cual, si mantenemos el sistema nervioso simpático en alto, es más posible que la sintomatología de este punto gatillo se dispare, ya sea a nivel de dolor local o bien a nivel de dolor referido, ¿no? Que conocemos los puntos gatillos cervicales, los pericraneales y demás, que dan un dolor referido al cráneo. Si mantenemos el sistema nervioso simpático activo, hay una hiperactivación también de este punto gatillo y con lo cual se favorece el dolor referido, que en este caso va a producir cefalea, ¿verdad? Siguiente cuestión que nos interesa. Voy deprisa, lo siento, chicos, chicas. La cuestión de la cefalea tensional. La cefalea tensional, como ya su propio nombre indica, va relacionada a la tensión, el estrés, ¿verdad? La ansiedad. Entonces, si nosotros tenemos este sistema nervioso simpático activo, lo que va a pasar es que se va a favorecer esta tensión. Pero es que además de la fisiopatología que corresponde a este tipo de problema, como puede ser el daño nitrosativo a nivel de las membranas craneales y demás, tenemos que este tipo de cefalea se gatilla también por un aumento del tono en la musculatura pericraneal. Con lo cual, si nosotros estamos en un estado de activación y se activa esa musculatura pericraneal, es más probable que nosotros tengamos una crisis de cefalea tensional, ¿no? Entonces nosotros tenemos que trabajar sobre este sistema nervioso simpático para regularlo y conseguir que esta hipertonía muscular esté en las condiciones que debe. ¿De acuerdo? Por último vamos a hablar de la migraña. Y ahora ya pasamos a los tratamientos, que es lo que interesa, creo. Entonces, en la migraña, ¿qué es lo que sucede? Hay dos cosas que me parecen interesantes, ¿vale? En primer lugar, la cuestión de dos áreas en el sistema nervioso, en el área límbica del cerebro, que tienen relación directa con el núcleo caudado del trigémino. El núcleo caudado del trigémino, como ya muchos sabéis, es un área de tratamiento bastante recurrente porque tiene un efecto pues a nivel de resultados bastante positivo cuando nos encontramos un paciente con una migraña, con una cefalea tensional o con una cefalea cervicogénica. Entonces, este núcleo caudado del trigémino presenta conexiones nerviosas con zonas de ese sistema límbico como son el locus coeruleus o la sustancia gris periacueductal. Entonces, cuando hay una activación por el sistema nervioso a este nivel, por cuestiones de estrés, por ejemplo, se puede también activar el núcleo caudal del trigémino, favoreciendo a su vez la cuestión del
sistema trigémino vascular y esto favorece la migraña. Con lo cual, si mantenemos el sistema nervioso simpático a raya, podemos también favorecer que este sistema trigémino vascular no se active en exceso, ¿de acuerdo? Sé que voy muy rápido, una vez más lo digo. Otra cuestión más que es interesante y que creo que es relevante en este caso. En pacientes con migraña se ha visto que existe una sensibilización de los receptores de la norepinefrina, que es un receptor de hormonas del sistema nervioso simpático, por una subida desproporcionada de estas hormonas cuando hay una crisis. Es decir, hay una crisis de migraña, se dispara la liberación de este tipo de hormonas y por la recurrente aparición de este tipo de hormonas se acaban sensibilizando estos receptores. ¿Qué ocurre en esta situación? Si nosotros sensibilizamos estos receptores y nosotros estamos en activación, ¿vale? Es decir, estamos con el sistema nervioso simpático activo, lo que va a pasar es que van a haber más posibilidades de que este receptor se active y provoque, pues, una aparición de síntomas que, como hemos dicho antes, favorecen la aparición del dolor. Cuando las hormonas relacionadas con el sistema nervioso simpático están altas, el dolor puede aparecer. ¿De acuerdo? Bueno, con esto ya acabo esta parrafada de fisiopatología y vamos a los tratamientos, que es lo que nos interesa. ¿Sobre qué dianas vamos a trabajar a nivel de tratamiento? Pues podemos trabajar, por ejemplo, a nivel fascial, la fascia craneal, ¿de acuerdo? Al margen del tratamiento osteopático, a nivel de movimiento cráneo-sacro y demás, lo que podemos trabajar es simplemente con las técnicas sobre la fascia que, como ya muchos sabéis, tienen una relación directa con el sistema nervioso vegetativo. Los que trabajáis con técnicas funcionales sabéis que gran parte de su eficiencia está en relación a la reducción del dolor mediante el sistema nervioso vegetativo. Con lo cual, si nosotros aplicamos estas técnicas a nivel craneal, vamos a favorecer la reducción de dolor en estas zonas. ¿De acuerdo? Al margen de estas fascias craneales, al margen del tratamiento directo sobre el cráneo, tenemos también, como hemos dicho antes, el tratamiento sobre el núcleo caudal trigémino. Súper interesante, pues el ajuste a alta velocidad, sí, lo hacemos con las precauciones necesarias, en guías, bueno, en papers actuales del 2018 se ha visto que realmente la manipulación a alta velocidad debería esperar hasta la tercera visita, por cuestiones de seguridad. Pero si conocemos al paciente, pues esto se puede adelantar un poco, es simplemente una recomendación para los que no tengáis mucha experiencia con la manipulación a alta velocidad, que seáis cautelosos. Alternativas a esta manipulación, pues existen, por ejemplo, las técnicas de NAC, que también, por su intermitencia, las técnicas de Mulligan de NAC, que supongo que algunos conoceréis, que también favorecen la estimulación a nivel C2, C3 de este núcleo caudal del trigémino. También nos favorecen a este nivel de tratamiento. Otras cuestiones, el nervio vago, que antes comentaba el señor Juan Mesa, el doctor Juan Mesa. El nervio vago pues, ha demostrado que puede reducir, mediante la activación del sistema nervioso parasimpático, la sintomatología en la migraña. Entonces hay dispositivos, como por ejemplo, tenemos el Trigemi, o si no tenemos, por ejemplo, ahora no me acuerdo el nombre, perdón, me vais a disculpar, tenemos el... Vaya, no lo he apuntado, lo siento. Bueno, hay una serie de dispositivos, lo siento, mil disculpas. Hay una serie de dispositivos que estimulan el nervio vago o bien desde acercamiento craneal o bien directamente desde la carótida. Y estos dispositivos han demostrado en estudios eficacia. Entonces, aparte de estos dispositivos, podemos trabajar también en una línea down-top, es decir, podemos trabajar desde la víscera, desde el sistema visceral. Trabajamos desde el final del nervio vago para causar un efecto a nivel top, a nivel del sistema nervioso central. ¿De acuerdo? Otros tratamientos que tenemos, pues se puede trabajar, por ejemplo, a nivel de la cadena ganglionar simpática. La cadena ganglionar simpática, en primer lugar, podemos trabajar a nivel de movilidad nerviosa, con el tema craneal y sacral, o directamente con técnicas sobre la cadena ganglionar, como por ejemplo la técnica de Rib Rising, que ya conoceréis en algunos casos, en los que se impulsa la cabeza de la costilla para ejercer un movimiento indirecto sobre la cadera ganglionar. ¿De acuerdo? Bueno, hay gran variedad de técnicas. Simplemente el masaje, por ejemplo, también puede activar el sistema parasimpático. Sabéis que el contacto piel con piel activa la liberación de oxitocina y esto ya favorece el bienestar y con lo cual favorece la activación del parasimpático. Y ya por último, no quería irme sin hablar de Pain Neuroscience Education. Vale.
Pain Neuroscience Education, perdón, que he visto el mensaje. El Pain Neuroscience Education, que es un frente en el que estamos peleando en este año en la Comisión de Dolor Crónico, es la educación del paciente en materia de dolor. Es decir, si el paciente conoce el dolor y conoce términos como, por ejemplo, el dolor no está ligado siempre al daño, o que el dolor depende en muchos casos de una alerta, de un peligro, pues ese paciente puede controlar en alguna medida su ansiedad por el dolor y por lo cual podemos reducir la actividad del sistema nervioso simpático y con esto todos los beneficios que hemos hablado anteriormente. Aprovecho para comentar que en el Congreso Internacional de Fisioterapia, que será el 28 de mayo, haré una exposición sobre este tema, sobre Pain Neuroscience Education, y espero que vengáis a escuchar sobre este tema, que es muy interesante para pacientes con dolor crónico y en especial con migraña. Aquí comenta a una compañera que es Cefali, perdón, el nombre del dispositivo. Aprovecho para decir, Marta, que lo ha comentado, es Cefali. Y el nombre del segundo dispositivo, ahora enseguida lo miro y os lo digo porque ha demostrado mucha eficacia. El precio son 200-300 euros, pero el número de tratamientos son limitados, así que el paciente tiene que decidir bien y en este caso el clínico tiene que ayudar a la decisión de ver si es realmente eficiente este tratamiento. I aquí acabo la aportació. Espero que us hagi parecido interesante. Doncs perfecte. Moltíssimes gràcies, Ismael. Bueno, tu mateix has respondido ya a la pregunta que nos hacía, ¿no? La compañera. ¿Ah, sí? Bueno, sí, que si recomendabas el uso del aparato, ¿no? Cefali. Sí. ¿No lo estabas leyendo? No, es que estaba intentando leer a la vez que Vale, no te preocupes, te la traslado, no hay problema. Pues mira, nos comenta si recomiendas el uso del aparato Cefali para el paciente, lo utilice en su casa. Sí, yo no lo he utilizado directamente, pero he visto algunos comentarios sobre el dispositivo. Si no me equivoco, es el mismo al que hacía referencia yo, que se sitúa a este nivel y emite un tipo de frecuencia electromagnética que reduce sintomatología de migraña. Yo no lo he utilizado directamente, no tengo pacientes que le hayan conseguido al final utilizar, pero los comentarios son buenos. Sí. Bueno, sí, de hecho está soportado por ensayos clínicos y también la sensación de los colegas en Estados Unidos que se usa ampliamente es bastante buena. Y luego el ensayo clínico salió positivo, con lo cual yo creo que vale la pena. Sí, hay varios tipos de aparatos. Hay un estimulador del nervio vago, está el Cefali, hay uno que es electromagnético que se pone aquí atrás, que es bueno, estimulación craneal magnética transcraneal. Yo creo que también en el futuro tendremos muchas otras herramientas que no son solo ni medicamentos, sino neuroestimuladores. Esto ya lo veremos. Perfecto, pues creo que se han contestado todas las preguntas, porque también ya lo he dicho, ¿no? Que quedaba tiempo para unas últimas preguntas, nadie más ha dicho nada, creo que están todas respondidas, justo en tiempo, la hora y media prevista. O sea que muchísimas gracias también, Ismael, por tu aportación, por mencionar la Pain Neuroscience Education, que es tan importante, los que nos dedicamos a dolor crónico persistente, en este caso fibromialgia, que es tan importante, ¿no? que tengamos esos conocimientos y que sea un conocimiento transdisciplinar, ¿no? Que sea ese lenguaje común, que hablemos todos, con independencia de la patología que estemos tratando, pero que haya ese dolor crónico, ese dolor persistente de base, es tan importante para cualquier tipo de abordaje y que seguro harás más énfasis en el congreso que ya sabéis que tenemos, el FTP. Me había silenciado sin querer, y que espero que podáis venir todos, porque será seguro un gran acontecimiento del Col·legi de Fisioterapeutes de Cataluña. Mira, me hacen una última pregunta y con esto ya cerramos, ¿vale? Porque ha entrado ahora y dicen, el efecto del Cefali, si puede encontrar con un TENS, no sé si es encontrar, pero bueno, con un TENS convencional, supongo que quería decir, si se puede comparar, ¿no? Con un TENS convencional. Si os parece, contesto yo, que manejo bastante estos aparatos. Mira, los metaanálisis hay 3 publicados, uno sobre las migrañas y con estimulación a nivel cervical y también a nivel auricular. El tipo de corriente que se utiliza es una frecuencia de 1 hercio. La efectividad se ha visto en 1 hercio y 2 hercios. A partir de 2 hercios va desapareciendo la frecuencia y el uso debe ser de forma unilateral, es decir, que en el lado derecho, en el lado izquierdo, en el mismo lado que la migraña. Normalmente se utiliza más en el lado izquierdo. El tiempo que se ha visto en los metaanálisis de efectividad son 20 minutos.
y luego el tipo de impulso cuadrangular bifásico. Y esos son los parámetros que se han visto que son efectivos para este tipo de dispositivo y los metaanálisis dicen que son los mejores parámetros de tratamiento. Es decir, que un convencional te puede valer perfectamente a un hercio de frecuencia. Perfecto. Pues muchísimas gracias a todos los asistentes que habéis aguantado hasta las 9:30 de la noche. Muchísimas gracias a todos los que habéis venido de panelistas, de conferenciantes, de verdad, un placer, un auténtico teneros aquí y con todas las exposiciones que habéis hecho. Ha sido un gran conocimiento en esta mesa redonda, ¿no?, del Día Mundial del Mal de Cap. O sea que, bueno, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias y seguiros invitando en todas las acciones que vayamos haciendo desde la Comisión de Dolor Crònic, que son muchas a lo largo de todo el año, y de las otras comisiones y grupos de trabajo. Moltíssimes gràcies, bona nit a tothom i ens veiem a la propera. Gràcies a tothom. Adéu. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.